Bueno, pues seguimos con el estudio del libro de los espíritus. Estamos en el libro primero y ya hoy comenzamos el capítulo 2, que nos va a hablar de la encarnación de los espíritus. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo? Pues tres ítems. Hoy vamos a tratar el tema de la finalidad de la encarnación, que son tres preguntas, la 132, 133 y la 133A. Ya para las próximas clases hablaremos del alma en el ítem 2, ahí ya nos extenderemos un poquito más porque recogen los ítems desde el 134 al 146A y luego en la última parte del capítulo trataremos el materialismo con dos preguntas, la 147 y la 148. Bueno, para empezar esta clase vamos a recurrir a los términos para comprender un poquito mejor todo lo que vamos a abordar. Y bueno, fijaros, ¿no? Porque este es el término del que vamos a hablar. Si nos vamos a la RAE, vemos que encarnar, dicho de un espíritu, de una idea, pues va a significar tomar forma corporal. Esto en nuestra RAE. Cuando nosotros abrimos la instrucción práctica de las manifestaciones espíritas, que es un libro al que recurrimos mucho, porque aquí viene un vocabulario, vienen unas palabras y unas definiciones que nos interesan bastante para el estudio, pues Kardec va a colocar esta palabra encarnación refiriéndose al estado de los espíritus que revisten cuerpo. Yo pienso que todo aquel que admita la existencia del alma, que contempla su yo como algo más allá de esta materia que llamamos cuerpo, pues debe entender que ha encarnado, ¿no? Porque si no, no habría forma de explicarse a uno mismo. Si yo soy un espíritu y ahora mismo mi realidad es estar experimentando un cuerpo físico, pues este es el verbo que necesito aplicar. Voy a decir que yo estoy encarnada, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo este razonamiento podemos entender, ¿no?, que esta experiencia que estamos viviendo es nuestro espíritu tomando, pues prestado de alguna manera esta carne, este cuerpo físico. Entonces, dentro de esta definición de encarnación, continúa Kardec explicando algunas cosas en cuanto al lenguaje empleado dentro de los estudios espíritas. Por ejemplo, ¿qué va a decir? Pues que espíritu encarnado, vamos a hablar de espíritu encarnado por oposición a espíritu desencarnado o errante. Los espíritus errantes, ¿quiénes serían? Pues son aquellos que se encuentran de esta manera, ¿no?, en la erraticidad, en el intervalo de dos de sus diferentes encarnaciones. Y la encarnación, pues, puede tener lugar en la Tierra, en este planeta en el que nosotros estamos, o en otros mundos, porque admitimos dentro del espiritismo la pluralidad de los mundos habitados. Bueno, esto lo iremos desarrollando en la próxima clase a partir de esta cuestión 134, que como hemos dicho empieza a plantear el asunto del alma. Pero vamos a seguir con esta línea de pensamiento. Nosotros sabemos que, y lo hemos estado explicando en las clases anteriores, que siendo todos los espíritus creados simples e ignorantes, necesitamos experimentar para ir aprendiendo y saliendo de esa ignorancia que decíamos el otro día. Y lo hacemos desarrollándonos por el ejercicio del libre albedrío. Tanto
también lo mencionamos mucho, en inteligencia como en moral. Nos vamos a desarrollar en esos dos aspectos. Y lo haremos mayormente, ¿no? Con el contacto con la materia. ¿Qué ocurre? Que esto lo hemos estudiado anteriormente, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la cuestión 22A del libro de los espíritus. Estábamos hablando de los elementos generales del universo, concretamente en el ítem 2, que nos hablaban de espíritu y materia. Y recordáis la pregunta, decía, ¿qué definición podéis dar de la materia? Y ellos explican, los espíritus, la materia es el vínculo que encadena al espíritu, es el instrumento que le sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Entonces, desde este punto de vista, se puede afirmar que la materia es el agente, el intermediario con cuyo concurso y sobre el cual obra el espíritu. Cuando profundizamos en el estudio de la evolución de esos dos elementos generales del universo, vamos a comprender la necesidad de la encarnación al llegar a las individualidades designadas como espíritus. ¿Os acordáis? Aquí ya espíritu con mayúscula. Espíritus que experimentarán en relación con la materia y desde la propia materia. ¿Entendemos esto? Nuestra propia materia ahora mismo es este cuerpo, ¿no? Bueno, avanzamos, vamos a avanzar un poquito para traer un análisis en cuanto al tema que hoy nos compete, que es esta finalidad de la encarnación. Y vamos a abrir el libro El cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo, ese libro que estudiamos todos los viernes a primera hora, y lo vamos a hacer en el capítulo 3, un capítulo que está dedicado al cielo. Y de este capítulo pues vamos a extraer algunas ideas interesantes. En el ítem 8 nos dicen, la encarnación es necesaria para alcanzar tanto lo que acabo de mencionar, ¿no? El progreso moral como el intelectual del espíritu. ¿Cómo llegamos al progreso intelectual? Pues al progreso intelectual se llegará a través de la actividad que tenemos que desplegar en nuestro trabajo. Recordáis que, bueno, cuando estudiemos las leyes morales, nos van a decir que trabajo es todo lo que sea útil para el ser, para el conjunto, para la humanidad, ¿no? Y llegaremos al progreso moral, se irá vislumbrando mediante la necesidad que los seres tenemos los unos de los otros. Toda esa relación, toda esa vida de relación nos ayuda a ir desarrollándonos, a ir creciendo en esa moral, en esa moralidad. Y según explica Kardec, y así lo vivenciamos, ¿no? Es que la vida social se convierte pues, en esa piedra de toque de las muy diversas cualidades. Cualidades que para entendernos nosotros definimos como buenas, como malas, pero en realidad, y en un amplio abanico, ¿no? Pero en realidad son todas partes de nuestro entrenamiento como sujetos en desarrollo. En este mismo ítem que os pongo aquí, hay una relación de algunos de estos elementos que nos caracterizan, por los que vamos pasando, ¿no? Exponiendo Kardec, por ejemplo, que la bondad, la maldad, la dulzura, la violencia, la benevolencia, cada uno dentro del apartado donde lo pongamos, ¿no? La caridad, el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la humildad, la sinceridad, la franqueza, habla de la lealtad, de la mala fe, habla de la hipocresía. Bueno, en una palabra, todo lo que constituye a la persona en un buen aspecto, en un no tan buen aspecto, incluso dentro de cosas que nos pueden parecer todavía muy bajas, muy perversas. Bueno, todo esto
lo que está haciendo es hablar de eso que constituye al ser en el trabajo que este ser está realizando en sí mismo, que tiene por móvil, por objeto y por estimulante las relaciones del individuo, de cada uno de nosotros con nuestros semejantes. Por esto también nos explican, ¿no?, que es una auténtica necesidad para todos nosotros experimentar en conjunto esa encarnación, esa relación con la materia, la debemos de experimentar los unos con los otros, porque nos dice además en este ítem al que hago mención que el que viviera solo, pues no, para él, pues a lo mejor no habría ni vicios ni virtudes, porque ese aislamiento le llevaría a preservarse del mal. Pero claro, también podemos entender que se anula del mismo modo cualquier acción, cualquier aprendizaje, cualquier interacción en el bien. Entonces la vida de relación es para todos nosotros imperiosa, es ineludible, como lo es la propia encarnación. Y de ahí, pues vamos a deducir su finalidad. Entonces, hoy he puesto muchos bebés. Entonces, tenemos que afirmar que, que la encarnación es inherente a la inferioridad de los espíritus. Y esto lo vamos a ir entendiendo después de haber analizado, y ya lo hemos hecho en las clases anteriores, los diferentes órdenes de espíritu, de espíritus, de haber analizado la escala espírita y la progresión de los espíritus, a la cual dedicamos bastantes clases y luego también una charla. Lo mismo haremos cuando entremos en el tema en el TEN 2, cuando hablemos del alma, porque hoy la clase va a ser cortita porque es una clase de introducción para ver esto, que todos necesitamos pasar por la encarnación, por esta forma, ¿no?, en la carne, hasta que lleguemos a lo que Kardec llama los espíritus puros, ¿no?, los espíritus de primer orden. Necesitamos pasar por todas estas series de experiencias, por toda esta relación con toda la materia, con las materias, que hay en el universo, con todo este elemento general que es la materia, que constituye esa parte del universo, y hasta que lleguemos pues a un estado de conciencia, hasta que hayamos adquirido un desarrollo tal que ya no nos haga falta estar sujetos a lo que ya llamaríamos reencarnaciones, porque ya habremos encarnado, vuelta a encarnar, vuelta a reencarnar, y esto se llamarían las reencarnaciones. Por esto, en el ítem 9, pues nos dice que ya la encarnación no es necesaria, no sería necesaria para aquellos que traspasaron el límite y que progresan en el estado espiritual o en las existencias en los mundos que consideramos dentro de estas divisiones, ¿no?, para entendernos, de los mundos superiores, que nada tienen de la materialidad terrestre. A la hora de hablar de esa pluralidad de mundos, pues también estudiaremos la diversidad que hay de ellos en el universo según las informaciones de los espíritus y según el razonamiento que podemos hacer conforme a estas informaciones. Entonces, la encarnación de estos seres superiores en mundos materializados sería porque existe en realidad, pero sería voluntaria, ya no estarían sujetos a este imperio, ¿no?, de la carne, a esta escuela que podemos llamar. ¿Con qué objetivo estos espíritus
tomarían de nuevo un cuerpo físico, pues el de ejercer, nos lo dice Kardec, con los encarnados una acción más directa para el cumplimiento precisamente de esas misiones que les competen, de las cuales esas misiones de las cuales están encargados y por las cuales deben estar también cerca de nosotros, los que todavía andamos por esos ciclos que podríamos llamar inferiores, estos espíritus que ya han alcanzado esta comprensión de las leyes del universo, que las cumplen y que obedecen en el sentido que nosotros ya sabemos, ¿no? De absoluta interiorización de esas leyes, pues van a aceptar esas reencarnaciones. Estas encarnaciones ya serían encarnaciones, las vicisitudes, los padecimientos que requiere, ¿no? Tomar de nuevo la carne, y lo van a hacer pues con verdadera devoción porque están imbuidos de la responsabilidad que tienen dentro del universo. Respecto a esto, ¿no? Importante, hay algo importante que no me gustaría dejar pasar, y es referente a un error que algunos cometen al hablar de estos espíritus puros, y en la instrucción práctica de las manifestaciones espíritas, el codificador, ¿no? Hace referencia, ¿no? Em, Dice con respecto a esto que se estarían equivocados los que califican a estos espíritus de increados, a estos espíritus que nosotros llamamos puros. El otro día Valle estuve, yo no puedo estar en la clase, pero entiendo, ¿no? Estuvo hablando de los ángeles y de los demonios, y ineludiblemente se hace referencia a estos espíritus puros, ¿no? Pues Kardec dice que los que califican a estos espíritus puros de increados están equivocados, porque los espíritus increados serían de toda eternidad, ¿no? Serían entonces como Dios. Y si en el universo pudieran existir seres sin la voluntad de Dios, pues Dios no sería todo poderoso. Cuando nosotros desarrollamos esos atributos de Dios, esos razonamientos, llegamos a esta cuestión. Entonces, explica que algunos espíritus en sus comunicaciones, en comunicaciones que, como hemos estado hablando en las clases anteriores, tenemos que analizar siempre vinieran del espíritu que viniesen, él dice que algunos espíritus se han valido de esa expresión, pero no lo han hecho en este sentido. Explican que han querido decir que tales espíritus no volverían a encarnar, y desde este punto de vista no volverían a ser creados como hombres. Tenemos que entender muy bien, no podemos coger aisladamente frases dentro del estudio del espiritismo, sino hacemos un estudio profundo para comprenderlas, ¿no? Kardec dice que el término es impropio porque puede dar lugar a una falsa interpretación, y dice que es el inconveniente que tiene el atenerse a la letra sin escrutar el fondo del pensamiento. Todos los espíritus vamos a ser creados simples e ignorantes, vamos a ir desarrollándonos, vamos a ir creciendo y vamos a estar sometidos a esta ley de las reencarnaciones. Vamos a encarnar y vamos a estar sometidos a estas leyes, a esta ley de las reencarnaciones, por la necesidad que tenemos de tener contacto y de aprender con el contacto y desde el contacto de esta materia, con estos elementos del universo, y experimentar, ¿no? En el universo, en los globos, en los mundos. Pero llegado a este estado puro, que nosotros llamamos puro para poner de alguna manera la vista en algo muy elevado dentro de la comprensión y la conciencia, ya no tienen esa necesidad de tomar los cuerpos, pero sí lo pueden hacer por el cumplimiento de la responsabilidad que tienen como seres ya con un conocimiento hacia el resto
de todo bueno, sus hermanos en el universo. Entonces, con todo esto que estoy diciendo, tenemos también que acercar un poquito al término reencarnar, lo estamos diciendo. Y en el vocabulario espírita, al final del libro de los espíritus, pues Kardec lo denomina así, ¿no? La reencarnación es el retorno del espíritu a la vida corporal. Y aquí también va a hacer la referencia y a lo que luego estudiaremos, se estudiará como la pluralidad de las existencias. El término de la reencarnación, lo referente a la reencarnación, lo recoge el libro de los espíritus a partir de la cuestión 166, que ya llegaremos a ella, pero bueno, pues hoy también voy a traer algunos puntos que nos pueden ayudar a comprender un poquito más sobre la clase de hoy y todo lo que veamos hacia adelante. Bueno, algunas ideas. Bueno, pues la reencarnación puede tener lugar inmediatamente después de la muerte o pasado un lapso de tiempo más o menos largo durante el cual el espíritu, como hemos dicho, está errante. A partir de aquí vamos a estudiar muchísimas bueno, características. Cada espíritu es un mundo, unas circunstancias, y vamos a poder hablar de una reencarnación más o menos larga. Como hemos dicho, puede reencarnarse en la Tierra, volver nosotros aquí otra vez, una y otra vez, pero también, bueno, pues lo podremos hacer en otras esferas que sean más o menos del mismo grado o dependiendo, según ya nuestra evolución, acorde con esa evolución. Siempre se va a hacer en un cuerpo humano. Nosotros lo decimos, ¿no? Estamos en la carne, pero humana, la forma humana y no en el de un animal. Esto es lo que el espiritismo ha estudiado, lo que el espiritismo afirma, acorde con los estudios y con las bueno, informaciones que han venido de los espíritus que comunicaban y que ofrecían sus razonamientos. Y la reencarnación también podemos decir que será progresiva o estacionaria. Algo muy importante es que nos informan que nunca va a ser retrógrada. Kardec habla y pone algunos ejemplos, ¿no? Él dice bueno, en las nuevas existencias corporales, el espíritu puede, bueno, como está viviendo en sociedad, puede descender en posición social, pero no como espíritu, ¿no? Él dice que el jefe puede descender a servidor, de príncipe a obrero, de rico a pobre, lo que no impide que se siga progresando en ciencia y en moralidad. Y de este modo dice algo muy interesante, ¿no? Que el perverso puede convertirse en santo, pero no el santo en hombre perverso. Todo aquello que en ese contacto con la carne, el espíritu va, bueno, pues con esa lista, ¿no? De cosas que hemos dicho antes, de cualidades, el espíritu va adquiriendo cuando realmente lo asimila, las adquisiciones del espíritu realmente ya quedan ahí, no va a haber una evolución en ese sentido. Todo lo que se va integrando queda ahí como el acervo del espíritu. Y nos cabe, cuando estudiemos la reencarnación, pues nos cabe hacernos estas preguntas que tenemos en pantalla, ¿no? ¿Qué ocurre en el intervalo de esas existencias en las que tomamos cuerpo, ¿no? Esas existencias corporales? Pues nos dicen que el espíritu vuelve por un tiempo, como hemos dicho, más o menos largo, al mundo espiritual, a lo que llamamos la verdadera vida, en la cual es, bueno, pues más feliz, más desgraciado, según cómo se haya comportado en esa experiencia, en ese curso que está llevando a cabo, según el bien o el mal que hizo, ¿no? También nos cabe preguntarnos cuál es el estado normal
del espíritu. Y la respuesta queda clara para todos nosotros, ¿no? El estado espiritual es el estado normal del espíritu, ya que, bueno, pues ese y es su estado, debe de ser su estado definitivo, puesto que el cuerpo espiritual no muere, está ahí indefinidamente, infinitamente, y el estado corporal solo pues es transitorio y pasajero, como hemos estado explicando, ¿no? Lo que nosotros llamamos ese transcurrir de vidas, esa pluralidad también de existencias y vamos subiendo, ¿no? En esa escala espírita. Se hacen progresos en los dos estados, en el corporal, en la erraticidad. Sí, en el estado espiritual sobre todo, porque el espíritu recoge los frutos del progreso, de los progresos logrados por su trabajo realizado precisamente en la encarnación. Y también se prepara el espíritu para nuevas luchas y toma las resoluciones que se va a esforzar en practicar a su vuelta a la humanidad. Es tan importante el estado físico como, fijaros, el estado espiritual en el que tomamos muchísimas decisiones que van también a luego ser puntos claves en nuestra encarnación y en nuestras reencarnaciones. Entonces el espíritu va a progresar igualmente en esa erraticidad y ahí va a adquirir conocimientos especiales que no podría lograr en la tierra y sus ideas se van a modificar, pero en la carne también va a experimentar cosas que serían mucho más complicadas, bueno, no podían ser en el estado espiritual. Así pues, concluimos que el estado corporal y el estado espiritual son para nosotros, para el espíritu, para el ser, el origen de dos géneros de progresos que resultan solidarios el uno con el otro y por eso vamos a pasar alternativamente por estos dos modos de existencia. Bueno, dicho esto, que ha sido una larga introducción, pues vamos a pasar a la cuestión 132, buscando pues esas respuestas que nos ayudan a comprender el sentido de experimentar la carne. Y en esta pregunta 132 dice, ¿no? ¿Qué objeto tiene la encarnación de los espíritus? La respuesta que se recibe es la siguiente. Dios se la impone con el propósito de hacerlos alcanzar la perfección. Para unos constituye una expiación, para otros una misión. Pero para llegar a esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En ello reside la expiación. Bueno, evidentemente comprendemos que no es una imposición como tal, ¿no? Sino algo por lo que nos es imprescindible pasar y desde luego tenemos cristalino que no puede tener más origen que el amor de Dios. Aunque seamos incapaces de dimensionar este amor, si sentimos que sus providencias nos llevan a un mejoramiento íntimo producido por causa del contacto con todo lo que nos rodea, seremos capaces de entender que lo que llamamos, bueno, aquí dicen los espíritus, Dios impone, es algo que que es casi, ¿no? Dado, bueno, no, que es totalmente dado para nuestro beneficio. Es algo por lo que tenemos que pasar precisamente por esa misericordia, por ese amor de Dios. Nosotros ya llevamos tiempo estudiando y hemos aclarado términos como el de la expiación. Fundamentalmente lo hacemos en este estudio que hacemos del libro
del que estamos hablando, ¿no? Del cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Pero vamos a recordar un poquito en cuanto a este término expiación. Allan Kardec dice que es la pena que sufren los espíritus en punición de las faltas cometidas durante la vida corporal. La expiación como sufrimiento moral tiene lugar en el estado errante y como sufrimiento físico en el estado corpóreo. Y las vicisitudes y tormentos de la vida corporal son a la vez pruebas para el porvenir y una expiación para el pasado. Bueno, lo aclaramos, ¿no? La enseñanza de los espíritus nos habla de una expiación, en estos términos, temporal, más o menos larga, que tiene lugar por los sufrimientos fundamentalmente morales del alma. En el espiritismo entendemos que el espíritu se depura, se purga de sus impurezas en esas existencias corporales, esos sufrimientos, esas tribulaciones de la vida son lo que podríamos llamar esas expiaciones, es decir, las situaciones que nos ayudan a tomar conciencia, a sentir arrepentimientos, a reparar y a actuar para mejorar. Son también esas pruebas por las cuales evidentemente nos elevamos, ¿no? La carne es un estado en el cual nos vemos con infinidad de retos, de relaciones, de dilemas, ¿no? Y bueno, pues un larguísimo, etcétera, que hacen parte de esas vicisitudes de la existencia corporal. Cuando hemos integrado estas pruebas como capítulos, ¿no? Podríamos decir, de aprendizaje, cuando hemos aprendido y nos disponemos a seguir haciéndolo, pues podemos comprender que la misión fundamental es con nosotros mismos. Nosotros tenemos la misión de actuar en nuestro propio crecimiento, en nuestro buen desarrollo y hacer de la encarnación una consciente escuela del alma. Y llegado ya a ciertos niveles, pues sí, ¿por qué no? El espíritu puede poner su experiencia al servicio de una misión mucho más grande en pos del prójimo, bueno, pues siempre acorde a su elevación. Y en relación a esta pregunta, pues Kardec hace este comentario. Dice que la encarnación tiene asimismo algo verdaderamente bonito, ¿no? Otra finalidad consiste en poner al espíritu, no, perdón, esto no es un comentario de Kardec, esto lo contestan los espíritus, consiste en poner al espíritu en condiciones de afrontar la parte que le cabe en la obra de la creación. Y para cumplirla toma en cada mundo un instrumento de acuerdo con la materia esencial de ese globo a fin de ejecutar desde ese punto de vista las órdenes de Dios, de modo que cooperando a la obra general progrese el mismo. Fijaros qué preciosidad, ¿no? Estamos actuando sobre nosotros mismos, pero también estamos cooperando a la obra del creador. Somos cooperadores dentro de esta creación, dentro de todo este universo, universos que se irán descubriendo ante nosotros. Este sí que es el comentario de Allan Kardec. Dice, la acción de los seres corpóreos es necesaria a la marcha del universo, pero con su sabiduría quiso Dios que en esa acción misma que ellos encontraran un medio de progresar y acercarse a Él. Así, por una ley admirable de su providencia, todo se eslabona, todo es solidario en la naturaleza. Esto es algo verdaderamente esperanzador y habla de la justicia divina y la importancia que adquirimos cada uno de nosotros en
en todo lo creado. En el libro La Génesis, en el capítulo 11, dedicado a la génesis espiritual, leemos en el ítem 24 algo que complementa esto, ¿no? Dice, la obligación que tiene el espíritu encarnado de ocuparse del alimento del cuerpo, su seguridad y su bienestar lo impulsa a emplear sus facultades en investigaciones, a ejercitarlas y desarrollarlas. Y de ese modo, su unión con la materia es de utilidad para su adelanto y por eso la encarnación es una necesidad. Y además, a través de la actividad inteligente que realiza para su beneficio sobre la materia, contribuye a la transformación y al progreso material del globo en el que habita. Así, a medida que progresa, colabora con la obra del Creador, de la cual se convierte en un agente inconsciente. Todo es absolutamente perfecto en la obra de Dios. Y esto es importantísimo integrarlo, porque la acción de cada uno de nosotros, sea en el estado en el que estemos, en el nivel en el que estamos, es una acción fundamental. Si no estuviéramos, todo cambiaría. Esta es la importancia que tenemos como seres creados. Bueno, pues vamos ya a la cuestión 133. Muy interesante. Dice, los espíritus que desde el comienzo siguieron el camino del bien, ¿tienen necesidad de la encarnación? Y contestan los espíritus. Todos ellos son creados simples e ignorantes y se instruyen en las luchas y tribulaciones de la vida corporal. Siendo justo, ¿no podría Dios hacer dichosos algunos sin penas ni trabajos y por tanto sin méritos? Bueno, ya estuvimos hablando en clases anteriores de cómo en el uso de ese libre albedrío el espíritu toma los caminos conforme a su entendimiento y a su voluntad, sea cual fueren eh, estos caminos, ¿no? Y las circunstancias que le rodean. Eh, todo, todo lo que decida, todo en lo que actúe, se va a convertir en experiencias ineludibles para el aprendizaje, para el desarrollo, para el crecimiento, el progreso y la evolución. Mirad, si hoy observamos a algunas personas, por muy jóvenes que sean, ¿no? Como nuestra amiga de la foto, eh, que muestran una sensibilidad tan grande, un respeto total por todo lo que les rodea y por ellos mismos, si vemos que están actuando responsablemente y desarrollando elementos que contribuyen al progreso, cuidando además muy escrupulosamente, ¿no? Escrupulosamente el presente en el que están, lo que les rodea, podemos deducir, observando estas actuaciones, a estos espíritus encarnados, cuáles han sido las elecciones inmediatamente anteriores como mínimo a su actual reencarnación. Vamos a ver obrar a estos espíritus cada vez más con una conciencia, con un actuar que nos impresiona. Y esto habla de cómo han sido sus anteriores existencias. Y claro, dice, pero entonces, ¿de qué vale a estos espíritus haber seguido la senda del bien si ello no les exime de las penas de la existencia corporal? Y nos dicen los espíritus, llegan más pronto a la meta. Además, los pesares de la vida son muchas veces la consecuencia de la imperfección del espíritu. Cuantas menos imperfecciones tenga, tanto menores serán los tormentos que padezca. Aquel que no es envidioso ni celoso, avaro ni ambicioso, no sufrirá los suplicios de que esos defectos nacen. Al final, la conquista de las virtudes no es, desde esta perspectiva,
un esfuerzo para alcanzar un puesto privilegiado en el cielo, sino es una vía razonable para la mejoría progresiva del individuo como ser integral, realizando todo aquello que le permita ir soltando el lastre que produce pues, la rebeldía a las leyes universales, y conociéndolas mejor puede comprender lo positivo que resulta entrar en afinidad y armonía con estas leyes, cumplirlas por la comprensión del beneficio que supone al espíritu y, por supuesto, acortar los padecimientos que conllevan las pasiones al ir contracorriente cuando nos empeñamos en ella. Bueno, muy resumidamente, os voy a traer algunos comentarios. Ahí voy a recomendaros también un artículo que está en la revista de abril de 1859. Es un cuadro de la vida espírita, es un artículo muy largo, pero en él nos dicen que la necesidad de progresar es general entre los espíritus, y esto es lo que los incita a trabajar en su mejoramiento, porque comprenden que este es el precio de su felicidad. Pero no todos, nos advierten que no todos sienten esta necesidad en el mismo grado, sobre todo al comienzo, en ese contacto con la carne. Inclusive algunos se complacen en una especie de ociosidad, ¿no? Pero nos explican que dura solo un tiempo. Luego la actividad se vuelve para ellos una necesidad imperiosa, a la cual además son impulsados por otros espíritus que les estimulan al sentimiento del bien. Encontrar la carne requiere también de toda una preparación para ir actuando en ella. Y si vamos a esas definiciones que en la instrucción práctica, a ese relato sobre la reencarnación que nos dan en la instrucción práctica, también veremos algunas puntualizaciones. Por ejemplo, nos dicen que según sea la condición de los espíritus, así es su percepción del propio renacer, del propio estar en la carne y volver a la carne. Kardec explica que los espíritus imperfectos, aquellos que ya estudiamos, que están todavía bajo la influencia de la materia, pues no siempre tienen ideas claras y concretas sobre la reencarnación y el modo como ellos se explican. Se va a resentir mucho de cuestiones, van a dejar, ¿no? Se resienten de su ignorancia y de sus propios prejuicios terrestres. No van a darnos, también lo estábamos hablando antes, ¿no? Van a dar explicaciones conforme a los prejuicios y a la percepción que tengan ellos de esta vida de relación con la materia y desde la materia. También nos dice que no tienen de sus existencias anteriores sino un confuso recuerdo, y el porvenir para ellos está vacuo, ¿no? Cierto es, y así se deduce de tantos testimonios, que el recuerdo de las existencias pasadas se va a ir elucidando a medida que el espíritu progresa. Pero, bueno, en medio mismo de la diversidad de tantísimas expresiones, nos explica Kardec que una observación atenta permite fácilmente descubrir un pensamiento dominante, y este es el de las pruebas sucesivas, y por tantos diversos grados por los que ha de pasar el espíritu para obtener esa perfección y llegar a lo que nosotros podemos considerar una suprema felicidad. Para ir terminando, porque he dicho que iba a ser la clase corta, ya me estoy extendiendo, pues me gustaría también acercarme un poquito a la filosofía de Manuel González Soriano y complementar con algunos extractos de su libro El espiritismo es la filosofía, él abordando el estudio de la reencarnación del espíritu y explicando cómo se producen mundos y organismos adecuados al modo de ser que lo caracterice, para continuar, ¿no?, la realización de su progreso infinito, desarrollando pues esas propiedades, esas cualidades. Él nos va a presentar algo muy interesante para reflexionar, y que, bueno, os pongo
aquí, ¿no? Mirar que ya creo que lo hemos traído en alguna clase. Dice, nacer no es ser creado, es manifestarse el ser en la vida orgánica. Es decir, objetivamente, a nuestra sensación, el ser que ya existía sin afectarnos antes como ser. Morir es retirarse el ser de la vida orgánica, vivir sin organismo y por consecuencia sin que podamos percibirles como ser. Renacer o reencarnar es la nueva objetivación del mismo ser o espíritu por su nueva asociación a otro organismo material de iguales o de mejores condiciones que el anterior. Ahora bien, ¿tenemos la certeza de que el espíritu existe antes de manifestarse en la vida orgánica? Sí, como la tenemos de que las moléculas materiales, antes de constituirse en organismo. ¿La tenemos de que el espíritu nace o encarna? También. Y bueno, se va sucediendo en el libro una serie de preguntas y respuestas que os invito no a leer, sino pues a reflexionar y estudiar, porque este libro no se puede hacer de otra manera, pero voy a traer algunas de ellas. ¿Puede acaso el espíritu en una sola vida orgánica impresionarse objetivamente de cuántos hechos y fenómenos es susceptible de brindar el mundo para desarrollar la actividad, la sensibilidad, la inteligencia y adquirir todos los conocimientos de su naturaleza y de su historia? Cuando el espíritu cuenta con inagotable posibilidad de modificarse progresivamente y tiene el deber de realizarse necesariamente en toda posibilidad de su naturaleza, se encuentra en la imprescindible necesidad de pasar por todo género de vida, por toda especie de terminación para realizar toda su potencia en todos sus grados de actividad. En definitiva, y retomando la cuestión principal de la clase de hoy, concluiremos que la finalidad de la encarnación es llegar a esa perfección a la que estamos llamados y como escribe León Denis en el libro que estamos estudiando después de la muerte, el progreso y la elevación de las almas eh, dependen únicamente de sus trabajos, de la energía desplegada por ellas en el combate final. Él dice que cada ser es un mundo y por ello veremos que unas almas luchan con valor y franquean rápidamente las gradas que las separan de la vida superior, en tanto que otras pues se inmovilizan durante siglos con existencias ociosas y estériles, como hemos hablado antes. Y estas desigualdades, resultado de las obras del pasado, pueden ser rescatadas y niveladas mediante pues, nuevas vidas futuras. Ahí tenemos esa justicia divina, ¿no? Y nuestros destinos, él expresa, León Denis, que son idénticos. No hay privilegios, no hay privilegiados, no hay seres que podamos decir malditos. Todos recorren el mismo camino y a través de 1000 obstáculos están llamados a realizar los mismos fines. Somos libres, es verdad, libres de acelerar o de aminorar nuestra marcha, de unirnos en goces groseros, de retrasarnos durante vidas enteras en el vicio o en la ociosidad, pero tarde o temprano el sentimiento del deber se despierta, el dolor llega a sacudir nuestra apatía y forzosamente reanudamos en nuestra carrera. Solo, dice León Denis, hay entre las almas diferencias de grados, diferencias que les está permitido colmar en el porvenir. Usando de nuestro libre albedrío, no hemos caminado todos con el mismo paso y así se explica la desigualdad intelectual y moral de los hombres, pero todos, hijos del mismo Padre, debemos aproximarnos a Él en la sucesión de nuestras existencias para no formar con nuestros semejantes más que una sola familia, la gran familia de los espíritus que puebla todo el universo. Este es el objetivo de la vida, hacia la cual al menos los que encontramos en el espiritismo estas respuestas, pues nos dirigimos conscientemente agradeciendo cada día el poder y experimentar en la carne todo lo que nos llevará a despedirnos de ella
para seguir surcando los cielos infinitos. Y a partir de aquí, pues seguiremos hablando del alma. Muchísimas gracias y continuamos el próximo día con este tema tan interesante que nos compete a cada uno de nosotros.